Así comienza su programa Desde el Barrio. Ya usted sabe, con el formato, en podcast, este programa Desde el Barrio, y usted lo puede conseguir bajo YouTube, como usted lo está escuchando ahora mismo. Usted decidió qué plataforma iba a utilizar para escucharnos. Aquí celebrando la puertorriqueñidad. Estamos hoy, 31 de octubre, comunicándonos con ustedes, que son nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros seguidores. Y nosotros en el día de hoy pues celebramos nuestra puertorriqueñidad porque parece que hay un ambiente de cara a las elecciones como de división y de tiraera, y nosotros no podemos permitir que ese ambiente destruya lo que somos. Tenemos que celebrar que somos parte de una cultura, de una nación, que somos puertorriqueños, que nuestra nación es Puerto Rico. Y eso nadie nos lo puede quitar. Esa es la herramienta fundamental para construir o reconstruir a nuestro país. Así que nosotros en el programa de hoy pues queremos celebrar esa puertorriqueñidad, valorar lo que somos como puertorriqueños. Y por eso empezamos con esa canción fabulosa de Lalo Rodríguez que nos comparte aquí el amigo Cedric Sáez. Saludos, Cedric. Saludos, Emilio, y como bien tú dices, estamos como respirando un aire como que no sé, como de nébula, no se sabe qué es lo que va a pasar en este país, pero esperemos que sea para beneficio de todos. Nosotros pues seguimos acá desde debajo trabajando por nuestras comunidades, porque si las comunidades nos quitamos, nadie lo va a hacer por nosotros, así que seguimos dándole machete y buscando las cosas que nos convienen para mejoría de todos nosotros. Oye, Cedric, no sé si te diste cuenta que nuestro amigo aquí, Roberto, estaba bailando al son de esa música cuando la estaba escuchando. Tú sabes que esa musiquita allá en la Yupi, tú sabes, a resonar terriblemente. Saludos, Roberto. Saludos, por aquí Roberto Tomás. Y nada, para mí Lalo es de esos que la ponía en la China cada vez que cantaba. Así es. Y yo cuando estudiaba, ¿verdad? Yo no caí en esa peleita de rockeros y salseros. Yo escuchaba de todo. Y me lo gozaba todo. Y aunque cogí en los 90 un enzote fuerte con la salsa de los 70 ¿Con la monga? Con la de los 70. Yo estaba en los 80, pero no escuchaba mucho. Por eso. Vamos a clarificar. ¿Cuál tú dices? ¿La de Di Santiago, de Lluvia? No, yo no escuchaba mucho ese tipo de salsa. Yo escuchaba la otra, la anterior. Que la monga, pero total, era salsa romántica y muy buena. Ahora nos gusta muchísimo. Sí, no, es buena, pero comparado con el masacote que había. Ahí definitivamente. Estos salseros, ahora sí que vamos a hablar de... Ya tú sabes que desde el barrio podcast 704, así que búscalo. Así es. Bueno, pues dentro de ese espíritu de la puertorriqueñidad, de lo que es nuestra cultura, hay algo que es parte de la cultura nuestra. La cultura de muchos países, pero aquí tiene una forma particular. Y es el proceso eleccionario que va a ocurrir el próximo martes 3 de noviembre. Que esto, pues ya usted sabe que en Puerto Rico ocurre cada 4 años. Y a veces hay gente que se cansa de votar y dice, ¿para qué voy a ir a votar? Porque a veces va con un objetivo a votar y luego que vota y sigue pasando los meses y los años, como que la razón por la cual fue a votar no se vio. Y entonces se desalienta. Y hay otros que que están todo el tiempo ahí participando del proceso electoral, que están y que acompañan a candidatos, incluso aunque eso ha disminuido, eso hay que reconocer que eso ha disminuido, pero gente que no deja de ir a votar. Bueno, han estado llevando papeletas a las casas de la gente para que vote incluso en su hogar, mayormente personas mayores que están enfermas y que tienen dentro de esa cultura el hacer su marquita, su cruz, cada 4 años. Y la cruz, bien dicho tú,
para seguir cargando la cruz, porque la siguen cargando. Llevan más tiempo que Jesucristo cargándola. Sí, a veces, exacto, esa marca implica que vamos a estar con una cruz 4 años más. Pues precisamente nosotros quisiéramos reflexionar sobre el valor que tiene el voto que produzca, que tenga un resultado de beneficio para el país. Por eso es que hay gente que se sigue preguntando, ¿para qué voy a votar en las elecciones? Hay gente que te dice que no va. Y tú le dices, no, pero hay que ir, debes ejercer ese derecho. Pero precisamente porque es un derecho, pues tú lo ejerces si quieres, y si no quieres ejercerlo, no lo ejerces. O sea, no es obligado, es un derecho. Y ese es un derecho que tienen muchas personas. Lo que pasa es que, como le dije al principio, hay gente que buscaría o se pregunta, al votar, ¿se resuelven los problemas sociales y económicos que tenemos? ¿Se resuelven? Bueno, a lo mejor hay una posibilidad de que se seleccionen unas personas que nos ayuden en esa solución de los problemas que tenemos. Pero realmente ese día ya se resolvió todo. ¿O realmente ahí empieza una nueva etapa del país? Eso mismo. Eso es lo que tenemos que estar pensando. Así que lo importante es que en esto del derecho al voto, tiene el mismo peso el voto que dé cada persona. No importa si usted es rico, si usted es pobre, si usted es cristiano o es ateo, no importa. El voto que usted da es personal y no tiene nada que ver con sus condiciones de vida. Es un derecho, usted lo que tiene que ser es una persona que tiene dignidad y que quiere expresarse a través de ese voto para seleccionar unos partidos, unas personas que van a gobernar. Hay que recordar que las sociedades se han organizado de esa manera, ¿no? La sociedad, tenemos la familia, tenemos la educación, tenemos los sistemas políticos, los sistemas económicos, las iglesias, o sea, y todo eso son instituciones sociales, donde las personas se reúnen, se organizan y empiezan a desarrollar un objetivo, a buscar lograr unos objetivos que se han propuesto. Pero en Puerto Rico, este asunto de ir a votar ha tenido varias situaciones a través de los años, porque aunque en Puerto Rico hay una cultura de votar, cultura significa que el 80% de las personas inscritas iban a votar, 83, 85% de las personas inscritas iban a votar. Hoy eso no es así. ¿Qué ha pasado a través de los años que ha provocado que más gente se abstiene de ir a votar? De hecho, te voy a hacer una pregunta porque la leí ahorita en las redes y me estuvo bien curiosa. Alguien pregunta, los que no votan, ¿tienen derecho a protestar en cuanto a las situaciones y problemáticas que se enfrenta el país? Y dice, no, pues lo pregunto porque como hay supuestamente un periodista que no vota, pero critica, y en base a eso, y yo, bueno, no sé, yo lo voy a preguntar hoy. Yo dije, lo voy a preguntar hoy en el programa. Mira, para que estos eruditos. Yo no sé si fue el pasado cuatrienio que había, no sé si era Daddy Yankee o quién era. Al 2000, no, las anteriores. 2008. Vota o quédate callado. Era vota o quédate callado. Y como quien dice, si no votas, no te quejes. Sí. Pues no hay que llegar a esos extremos. Sí. Porque el voto es un derecho. Y el derecho a protestar por las situaciones y problemas que hay no desaparece si voto o no voto. Sí. Incluso dentro de la misma lógica, a mí me llama la atención eso, porque dentro de la misma lógica, incluso legalista, de la cosa electoral, y pues por la dinámica de nuestra relación colonial con Estados Unidos también, aquí aplican leyes de allá. Sí. Y por ejemplo, una ley que ha sido bastante, o una jurisprudencia que ha sido bastante problemática, ha sido la que permitió la participación de la inversión privada en las campañas políticas, porque interpreta la inversión como una manifestación del derecho de libre expresión. Yo estoy poniendo dinero como una manifestación de expresarme a favor de X o Y candidato. Si partiéramos de ahí, votar o no votar es también parte del derecho a la libre expresión. Es decir, yo estoy expresando con mi no participación un no endoso
a las candidaturas y a lo que me ponen de frente como opciones. Yo no quiero esas opciones y yo, si no quiero esas opciones, pues no voy a participar de eso, ¿verdad? Y eso es parte de lo que entendemos como derechos. Claro, hay otros países que el voto es obligatorio y te llevan casi a la cañona. Eso sí es cierto. A la urna. Y se entiende que tiene que la gente votar sí o sí. Aquí, por lo menos, no se ha planteado eso. Así que votar o no votar es parte de una, como dice Emilio, de una decisión muy personal de cada cual, de sentirse representado e ir a avalar el proceso o decir, yo me estoy expresando a partir de no votar y como hemos visto en los últimos años, el proceso de abstención electoral de la gente que no se siente convocado ha ido aumentando. Eso es así. En las últimas 2 décadas. Así que hay que mirar eso también como una muestra de que la gente se está expresando de alguna manera y además, como dice Emilio, el país lo vivimos todos los días, no cada 4 años. Así que todo el mundo tiene derecho a criticar vote o no vote porque está siendo sujeto a los problemas Por eso, porque la gente vota, como bien explicó Emilio, se vota porque supuestamente tú vas a votar porque esperas una mejoría en unas cosas, pero a la larga votaste y se quedan las cosas iguales. Entonces, ¿de qué te vale a veces ni ir a votar? Pues si es lo mismo, no te hacen caso porque ellos, mientras están abajo, están bien mansitos. Es como un dibujo que yo vi en las redes de un Drácula, un Frankenstein, caminando así, y una le dice, ay, ¿por qué hoy no estás metiendo miedo? No, porque estoy en campaña. Estoy en campaña política y tú sabes, tengo que venderme el mejor ejemplo, el mejor postor. Tengo que dejar de ser Frankenstein porque si no porque vota si por mí. meto miedo no me va a votar por mí. Y eso mismo pasa. Sí. Y entonces pues yo creo que sí. Si usted no vota es otro derecho que usted tiene de ir a votar o como quedarte en tu casa porque sabes que es lo mismo. Igual que hay otro que me gustó mucho. Ajá. Que dice, ya hemos votado sin beber, pues vamos borrachos a ver si cambiamos estas cosas. Mira, yo no voy a ir, ¿sabes? De hecho, se supone que es ley seca, así que tendría que hacer gestiones el día antes. También. Así que vayan a la parroquia temprano. No, yo tenía un vecino y él no es el único, eso pasa mucho. Que como ese día es ley seca, pues la noche antes va y se compra 4 cajas. Él nunca sabía quién había ganado. Porque al mediodía ya estaba que no sabía ni su nombre. Pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que las elecciones pueden tener un valor en la medida en que las estructuras y los procesos políticos de ese país se vean reflejadas en ese proceso. Si eso pasa en este país o no, eso es una larga discusión. Yo tengo mi posición. Pero sí sería interesante porque hay otros procesos en el resto del mundo. Por ejemplo, Galeano decía, un escritor latinoamericano, Galeano decía que si las elecciones fueran buenas para el pueblo ya estarían ilegalizadas. Serían ilegales. Porque, y también me estoy recordando de un libro de Saramago que se llama Ensayo de la lucidez, si no me equivoco, que en ese libro básicamente él plantea este pueblo donde precisamente se están dando las elecciones en ese momento y la abstención electoral es de como 90%. Todo el mundo se quedó en su casa. Y los políticos pues tienen un problema político porque como tú gobiernas cuando la gente no te está dando su apoyo. ¿No sería legítimo? Será, exacto. Y entonces los políticos empiezan a buscar chivos expiatorios porque no entienden qué está pasando, porque eso no fue organizado por nadie. En el libro ese proceso se dio natural, pero los políticos tenían que buscar una manera de explicar eso y empezaron a culpar a alguna gente diciendo eso fue organizado por unos grupos terroristas y bla, bla. Y empezaron a irse detrás de gente ya tú sabes, todo ese proceso de represión. En la cacería. A lo que voy es que precisamente
llega un punto en que hay que analizar si realmente los procesos electorales representan lo que nosotros queremos, porque, y esto es algo que lo vamos a vincular más tarde, porque el país está pasando por una transición y yo creo que no ha sido gestión política de nadie en particular. Yo creo que el mismo sistema se ha ido descomponiendo tan y tan fuerte que ya la gente casi por naturaleza, por reacción natural está diciendo, bueno, ¿para qué yo voy a seguir abonando a eso si lo que se sigue es pudriéndose y pudriéndose? Y ahí se explica un poco el aumento en la falta de participación electoral en las últimas décadas, que habría que explorarlo y habría que analizarlo con más detalle, y que explica un poco incluso lo que pasó en el verano del año pasado. Y los ejemplos que nos siguen dando los que aspiran a dirigir nuestro país. Dan unos ejemplos que la gente dice, pero de verdad, ¿para qué yo voy a perder mis días para ir a elegir a quién? Sí. Porque de verdad que con los ejemplos, ellos vuelven al chiste del Frankenstein, digo, del Frankenstein. Estoy en campaña y estoy bien bajito. Oye, de verdad, ya la gente no es tan... Ya no me puedes engañar de nuevo. Ya la gente no es tan estúpida, ¿no? De hecho, sobre esto de la abstención y de la cantidad de gente que va a las elecciones a votar, tenemos datos específicos. Hicimos una pequeña investigación en términos de esos datos. Desde el 2008 hasta el 2016, por ejemplo. En el 2008 había en Puerto Rico 2.96 millones de personas inscritas y votaron 1.94 millones. 34% no votó. En el 2012 se repitió más o menos la misma experiencia porque la población ahí comenzó a bajar, pero no de manera dramática. Y en el 2012 no votaron de los inscritos un 33%. Pero ahora, en el 2016, ya ahí sí se vio una cantidad de votos que de 2.7 millones inscritos, votaron 1.56 millones. O sea, que no votaron un 42%. Te estoy hablando de un país donde más del 80% votaba en las elecciones. O sea, que ya un 42%, o sea, en 4 años, del 2012 al 2016, 320,000 votos menos. Eso fue lo que hubo. Pero, ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Llegará el momento en que pasará la experiencia de Saramago? Saramago. Sí. Experiencia de que él narra de que un día electoral la mayoría del pueblo no asista. Bueno, estamos en un momento precisamente de transición. O nos dirigimos a eso, o nos dirigimos a rescatar esos procesos que de verdad nos lleven a experiencias más justas, porque el derecho al voto tampoco fue algo que nacimos con eso. O sea, hubo lucha para lograr el derecho al voto, porque si tú no votas, no participas en esa decisión, pues obviamente el gobierno pues es una monarquía, una dictadura. Y aquí en Puerto Rico particularmente la historia nos llama la atención la participación de la mujer y cómo también la mujer ha tenido que ir luchando por sus derechos como está luchando hoy. O sea, hoy todavía la mujer sigue luchando por sus derechos, hasta por el derecho a vivir, que es un derecho básico. El derecho al voto a la mujer se le otorgó, porque ya aquí, bajo España, pero luego que llega la invasión norteamericana aquí, los hombres eran los que votaban. Los hombres, solamente los hombres. Solamente en el 1929, y ya habían partidos que tenían las distintas tendencias e ideologías que conocemos hoy todavía. En el 1929, las mujeres que podían votar eran las alfabetizadas, es decir, las que podían leer y escribir. Imagínense. O sea, que aún con ese grupo, en el 29, pero si he escuchado el nombre de Ana Roque Duprey,
esa mujer, de hecho, muere en el 33, pero su lucha era reclamando el derecho al voto a las mujeres, todas las mujeres, independientemente de que supiera leer o escribir. Pues en el 1935 fue que se aprobó eso. Ella muere en el 33, pero su esfuerzo, y se le reconoce toda esa lucha que ella estuvo desarrollando. Y hoy, para ir al hoy rapidito, en el año 2020, el 53% de los electores son mujeres. Y usted sabe que la mujer es fundamental y ha sido fundamental en forjar nuestra puertorriqueñidad, porque no es que sean solo fuerza electoral, es que representan una enorme fuerza en la familia, en la educación, donde el 85% de los maestros son maestras. Por eso a mí a veces yo hablo más de las maestras que de los maestros, porque los maestros somos un 15% nada más. O sea, ellas, y en el ámbito laboral, cuando se ven las estadísticas a nivel universitario, mayormente son mujeres las que logran completar. Entonces uno ve una injusticia cuando llegan a los centros de trabajo donde no hay igual paga por igual trabajo. A él le pagan más que a ella. Y toda esta situación de injusticia no es nueva. Y hemos estado votando cada 4 años, ¿cuántas veces? Y ese tema se ha traído a la discusión pública, pero no se ha resuelto. Y es porque hemos caído en una trampa. Los procesos electorales muchas veces se convierten precisamente en una trampa. La trampa es que yo te prometo y después no te cumplo. Y después tú estás peleando con la persona por la cual votaste, porque no cumplió. Y entonces te das cuenta que llegaron al poder para servirse del poder, para enriquecerse, para enriquecer a sus amigos, para darle contratos a unos sectores, a lo del inversionismo político que tú decías. O sea, la gente ya no es para servir al pueblo, porque se supone que el que aspira a un puesto público es porque quiere servirle al pueblo. No, ha llegado a esa posición, entonces se sirve o le sirve a sus amigos, que son los que lo mantienen en el poder, y se convierte en un contrato entre ellos. El político está al servicio de esos intereses y no del pueblo, de ese que le da un dinero. Y por eso están, cuando no, los que trabajan de funcionario del colegio están detrás de él para que le dé un trabajo, la persona que ganó, o que le den un contrato porque yo doné a tu campaña. Y lamentablemente los que van a votar se creen que el trabajo que tienen se lo deben al político, cuando el político es un empleado del pueblo. Y entonces los dineros que administra no los sacó de su bolsillo el político, los sacó de nosotros mismos, del pueblo. Por eso es un escándalo todo esto que hemos visto en la legislatura, que eso es un lugar pequeño, ¿saben? O sea, en términos de presupuesto, no se ha rebuscado en las agencias públicas, en las corporaciones públicas, en los municipios, donde hay también salarios altos para algunas personas, y hay contratos para otras personas. Entonces, uno ve todas estas experiencias, que una de las palabras principales que ha cobrado fuerza en todos estos años es el concepto de corrupción. Ha cobrado fuerza porque cada vez son más los que se identifican y siguen. Entonces uno ve como que esto no mejora y esto desalienta. Y ha habido una acumulación de todas estas experiencias, una acumulación a través de todos estos años. Pero en esta etapa, y por eso nosotros quisimos traer este tema hoy, discutirlo con ustedes, tenemos que enmarcarlo en las experiencias más recientes que hemos tenido como país. Y lo que ocurrió aquí, por ejemplo, en el año 2000, fue 1999 y el 2000 fue la lucha para sacar la Marina de Vieques. Esa fue una lucha que unió a todo el pueblo y fue un ejemplo al mundo. O sea, estamos hablando de sacar la Marina, que la razón de ser por la cual Estados Unidos está aquí desde que llegó era una visión militar. Lograr eso, y todavía está inconclusa esa agenda, porque todavía Vieques necesita su desarrollo y todavía hay basura. Muchas allí, bombas allí, sí. Y esa es una agenda inconclusa, pero es un evento que unió al pueblo. Eso fue en el 2000. Casi 20 años después tenemos la experiencia del 2019, el verano del 2019, donde
el pueblo nuevamente se une, pero se une, y los que estuvimos y participamos de esa experiencia, no es solo para sacar a un gobernador, no fue solo eso, fue la acumulación de todas estas experiencias de incumplimientos en las elecciones, de corrupción, de falta de servicios al pueblo, De impunidad. Por todo lo que hacen, el imponer, como parte del coloniaje, imponer una junta de control fiscal que ahora que no es electa y entonces toma decisiones sobre cómo, o sea, tú vas y votas, pero entonces los que toman las decisiones para el pueblo supuestamente no son ellos, son otros por los cuales tú no votaste. Y entonces todas esas contradicciones se han ido acumulando. La Junta llegó aquí entre el 2016 al 2017. No, y otra de las cosas que le hinchan las pelotas a todo el mundo es que esos tipos le cortan al pueblo todo el dinero que sea para servicio, pero el de ellos y el de los políticos de carrera no se toca en ningún momento. Sí, la crisis para los demás, pero para ellos no. Yo sí quisiera traer algunos elementos históricos porque Sí. hay varias vertientes, ¿no? Existe la gente que dice, pues votar es un derecho, uno no puede dejar de ejercer el derecho porque entonces pues estaría fomentando y siendo cómplice de que otros decidan por ti, etcétera, etcétera. Sí. Existe otra gente que dice, oye, aquí las elecciones son una falacia, aquí siguen mandando desde el Congreso y en la medida en que nosotros participamos de elecciones aquí para decidir cositas pequeñas, el poder sigue allá, así que en última instancia pues realmente nos están cogiendo de soca con el tema, porque las decisiones grandes no las tomamos, no las tomamos están aquí. Sujetas a. Y más ahora con la Junta, que es como un gobierno por encima del gobierno también de aquí. Así que ya no es solamente que está el Congreso tomando las decisiones grandes, sino que nos puso un pequeño gobiernito encima del supuesto para que gobierno. Nos demos más cuenta de que exacto. No. Pero un poco, porque entonces ha habido como 3 temas que han estado corriendo como eje central de la discusión electoral, que es el tema del bipartidismo, que hay que romper con el bipartidismo, que es el tema de la necesidad de saneamiento de la administración pública, que hace falta buena administración, y eso está vinculado al tema de la corrupción, ¿no? Correcto. Así que están esos 3 temas aquí. Cuando se empieza, y voy a empezar por el 52, porque aunque ya en el 48 había habido un gobernador electo, el primero. y de origen puertorriqueño, Ajá. ¿Verdad? El que realmente es como así, que participa de un proceso abiertamente electoral por todo el mundo, es Muñoz Marín. Si vamos a hablar del bipartidismo, habría que empezar a hablar de los 70, porque el Partido Popular estuvo operando casi como un partido único en el país. Así es. Casi por 20 años. Hasta que la primera vez que hubo una ruptura es cuando gana Ferré. En el 68. En el 68. Así que si vamos a hablar de bipartidismo, habría que empezar a hablar del 68 en que empieza esa alternancia. Pero si uno se pone a ver, pensando en lo que dicen los que dicen, mira, realmente esto es más complejo que eso, porque aquí se eligen gobernadores, pero realmente la mitad de las decisiones importantes no están centradas en Puerto Rico. Y cuando uno analiza lo que ha sido las posiciones, o sea, Ferré, por ejemplo, continuó la política de Muñoz de imponer lo que ellos llamaban paz social, que tiene que ver con el elemento laboral y sindical, que era, nosotros estamos trayendo a capital norteamericano aquí, ese es el proyecto económico, no es un proyecto propio de Puerto Rico, es traer chavos de allá, a través de invitar a las empresas a que se instalen en Puerto Rico, y para eso los trabajadores tienen que no dar problemas. Porque si ustedes se ponen a dar problemas, esas empresas no van a venir. Eso lo impuso primero Muñoz Marín. Ferré lo continuó. Siguió siendo la misma política. Y de ahí para acá hubo un colapso. Empiezan a haber, porque tampoco es la primera vez que esto pasa, empiezan a haber rupturas
cuando Muñoz señala a dedo a Sánchez Vilella. Después hay una discusión al interior del Partido Popular y hay una ruptura y nace un partido nuevo. El Sol. Con Sánchez Vilella, que después se cocotó. O sea, no es la primera vez que esto pasa. Y los 70 también, si mal no recuerdo, hubo un PAC y hubo, que era el Partido Acción Cristiana. Sí, el 64 fue ese. Y el 68 volvió, sí. Exacto. Y hubo también una ruptura entre Romero, si no me equivoco, y Corrada del Río. Hernán Padilla. Hernán Padilla. Hernán, que salió el Renovación. Así que no es la primera vez que Exacto. en nuestra historia ha habido el surgimiento de nuevos partidos como parte de peleas internas en los partidos y discusiones y divisiones con respecto a visiones que tenía, porque por lo menos Sánchez Vilella y la división en el Partido Popular partía de una visión distinta que tenía quizás Sánchez Vilella de lo que había estado pasando. ¿Por qué traigo estas cosas? Primero, porque el bipartidismo hay que ponerlo en su contexto, de que realmente surge como una necesidad también, porque vamos, detrás del Partido Nuevo Progresista hay acciones del gobierno norteamericano de fomentar, de propiciar y apoyar el surgimiento de ese partido, y eso está en la historia. Así que habría que poner, cuando hablamos de bipartidismo, habría que también hablar de por qué surgió ese bipartidismo. ¿Qué estaba buscando el surgimiento de ese bipartidismo y qué estaba pasando en el pueblo? Habían luchas políticas, habían luchas sociales, habían rupturas en el Partido Popular Democrático, etcétera, etcétera, que propiciaron el surgimiento de eso. Vamos, que también en cuanto al tema de la sana administración, el Partido Popular se había montado sobre ese discurso, diciendo, aquí hay un montón de colmilluts, decía Muñoz, que son los que se reparten el país, y aquí hay que poner que la vergüenza contra dinero. Y ahora eso pues se ha invertido también, ¿no? Ahora la palabra del día que no lo sabía es transparencia. Exacto, ahora hay transparencia por todos lados. Ahora todo el mundo quiere ser como Gasper, el fantasma amigable. Pero la pregunta que yo me hago es, realmente es importante tener una buena administración, es importante que no haya corrupción, es importante que los recursos lleguen a donde deben estar. Pero me pregunto si la corrupción y la mala administración surgen como un problema inédito que surge de ahí mismo de la cosa de los partidos, o tiene que ver con la estructura política que ya tenemos. Porque, por ejemplo, yo me cuestiono la virulencia de algunos sectores cuando se han enterado de algunos de los salarios, porque a mí también me da, tú sabes, a mí se me cae la quijada cuando vi esas cosas. Pero también me pregunto, ven acá, aquí vienen un montón de fondos de Estados Unidos que vienen amarrados con un montón de reglamentación, porque el que te da los chavos te dice cómo se van a usar. Así que te manda a través del proceso de asignación de fondos, acaba teniendo poder sobre las decisiones que se pueden o no tomar. Y muchas de esas decisiones, y lo vemos en todos esos programas que vienen, están amarrados en términos de cómo tú puedes administrar ese dinero. Entonces, Puerto Rico, la mayoría de esos fondos están hechos para que se redistribuyan entre unos sectores económicos particulares. Cuando tú ves los reglamentos y ves las dinámicas que tienen, están dirigidos a que le lleguen por vía del gobierno, a través de contratos, etcétera, etcétera, a unos sectores. Y Puerto Rico tiene, contrario a Estados Unidos, que aunque hay un sector bastante grande de pobres, pues Puerto Rico es el doble de eso. Casi el 50% de la población está bajo niveles de pobreza. ¿Y ahora más? Entonces, el mismo sistema propicia que los políticos tienen que acabar jugando el juego de salirse de la regla federal para lograr que algo llegue abajo, y crea unas condiciones bien particulares de relación entre la cosa política y las necesidades del pueblo. Y lo digo porque yo recuerdo aquí cómo se decía Rosselló roba, y digo aquí en el país en general, Rosselló roba, pero reparte. El Robin Hood. Y de momento parece que es un Robin Hood. Exacto, de momento parece que él está, tú sabes, haciendo la gran gesta
de robarle a una gente para poder repartir a otro, cuando no, realmente no es cierto. Pero hay que hacer una lectura social más profunda de qué significa eso, más allá de cuestionar la moralidad de la gente y del pueblo. ¿Qué significa eso de que la gente acabara diciendo, Rosselló roba, pero reparte? Y tiene que ver, bueno, es que aquí el sistema está diseñado de tal manera y tan trancado, dejando siempre afuera a los sectores del pueblo, que como único, o por lo menos una de las maneras en que llegan recursos es a través de bailarle alrededor de las reglas de distribución de fondos federales. Y eso hay que cuestionarlo también. Y eso tiene que ver también con el diseño de gobierno que tenemos, que no está sobre la mesa, porque de momento parecería que la buena administración y la corrupción se resuelve con gente con buena fe. Y yo creo que la buena fe es importante y la honestidad es importante, pero también hay que reconocer que tenemos un sistema que está diseñado para esto. Está diseñado para el robo, está diseñado para la corrupción, está diseñado para dejar gente afuera y que esa gente que queda afuera, entonces, como único pueda entrar, sea a través de plegarse, de ponerse de rodillas frente al sistema y diga, bueno, si tú me das alguito, yo hago lo que tú quieras. Y eso es un diseño, eso no tiene que ver nada con lo que dice Pierluisi de que es que somos inherentemente corruptos. Es que el diseño que tenemos está hecho para la corrupción. Así que yo creo que la discusión es más profunda que meramente decir si ponemos gente buena, se acaban los problemas. La gente buena es importante en la medida que reconozcamos que el problema es más profundo. ¿Y cómo podemos salir de eso? ¿Cómo podemos, en esta elección que se va a llevar a cabo el 3 de noviembre, no va a resolver esto? La elección no va a resolver esto. Pero, ¿qué aportación puede representar eso? Ahí es que yo pienso que hay que retomar esa agenda del verano del 2019. Y es la agenda que contiene todos esos reclamos que tú estás mencionando también, Roberto. Es el reclamo de que aquí tienen que pensar más en el pueblo que en ellos, que en esos contratos, que en ese sistema organizado, porque te hablan de los fondos federales en educación mismo. Este año completo no se han usado los fondos federales. ¿Por qué? Porque después de la corrupción de Julia Kelleher, están congelados. Se trancó el bolo. Y hasta que no nombren un síndico, y tienen que contratar a alguien de afuera para que les diga cómo se pueden utilizar esos fondos. Hay que traer al mayordomo de afuera para que te diga cómo es. El mayoral. Ah. Bueno, la gobernadora tiene a un almirante al lado también velándola. Sí, que lo envió Trump. Sí. Ay, Dios mío. Exacto. Que de hecho tiene que ver con algo que nos decía hace mucho tiempo. Entrevistamos a los compañeros de Vieques que habían presentado un libro, a Miguel Zenón. Ah, sí, Zenón. Y él habla precisamente de que en aquel momento quien realmente gobernaba en el país era el almirante. Que sin pasar por la decisión del almirante, pues el gobernador no podía hacer nada. Es la cosa. Y que se demostró cuando hubo que poner de frente a los gobernadores con el tema de la presencia de la Marina. Y ahí los gobernadores de todos los partidos doblaban rodillas y hacían lo que la Marina quisiera, ¿no? Y el famoso teléfono rojo, él lo mencionó. Pero, mira, Emilio, partiendo de toda esa exposición que ha hecho Roberto al pueblo, definitivamente, para poder lograr hacer verdaderamente un cambio, lo primero que hay que hacer es parársele de frente, como hicimos cuando la Marina, a las fuerzas que son los que nos dominan desde afuera, a los que tiran el balón a la cancha para que nosotros juguemos, y cuando vamos a tratar de insertar nos dan el tapón. Pues a eso es que el pueblo, pero tiene que reunirse, tenemos que hablar todos el mismo idioma para poder, porque si nos levantamos, todos somos más grandes que, pues precisamente, el que está al otro lado de la vela. Precisamente estas elecciones, el bipartidismo se siente amenazado. Sí, no lo va a proyectar, no lo va a reconocer, pero se siente amenazado. Por eso los que participemos de este evento electoral tenemos que enviar un mensaje contundente, no solo al bipartidismo,
sino a los que están detrás del bipartidismo también, los que impusieron ese sistema y esa estrategia aquí en Puerto Rico. Y a la misma vez tiene que implicar que nosotros cuando participamos de las elecciones tengamos claro cuáles son los criterios que vamos a utilizar, porque estamos pensando en que hay que debilitar, destruir y erradicar el bipartidismo y ese sistema. Pero ¿cuál es el sistema al que aspiramos? Eso tenemos que expresarlo y tenemos que reconocerlo cuando vayamos a votar por unos candidatos específicamente hablando, porque usted tiene unas aspiraciones. Aquí, yo recuerdo el año pasado, el 2019, cuando estábamos en la calle, eso era Ricky renuncia y llévate a la Junta, pero también habían reclamos de que no cierren más escuelas, de que no tengo plan de salud y estoy trabajando, de que hace falta vivienda, de que se atienda lo de los toldos azules, o sea, una serie de reclamos del pueblo que se estaban desarrollando y que este es el momento de levantar otra vez esos reclamos. Y no es que los vamos a descargar en esas personas, pero hay personas ahí que sí representan esas aspiraciones. Pero haga la distinción, obviamente, quienes representan las aspiraciones que tenemos como pueblo. O sea, si yo quiero que las escuelas no me las cierren más, que incluso reabran escuelas, si yo quiero que aun cuando la escuela esté abierta también los consejos escolares, los padres también participen en la toma de decisiones, se integren a ese esfuerzo. Si yo quiero erradicar la planta de carbón, sacarla de Puerto Rico e impulsar la energía solar, ¿quiénes de los candidatos representan esos intereses y esas aspiraciones que yo tengo como puertorriqueño, como parte de una comunidad? ¿Quiénes representan eso? Pues entonces, si usted va a votar, si yo voy a votar, yo voy a votar por los candidatos que representen esa aspiración que yo tengo, y lo mismo pasa con la salud accesible. Ahora se está hablando del plan de salud universal y suena como pues, propio de la campaña, pero bendito sea Dios. Suena así. Ajá, sí. Pero no, los que han gobernado no acaban de reconocer que aquella tarjetita que le presentaron y que le vendieron al pueblo, de que está la tarjetita de salud que va a tener todo el pueblo, tenemos una realidad hoy. ¿Cuál es la realidad? Se habla de por lo menos 200,000 personas, donde de esas 200,000 la mayoría trabaja, no tienen plan médico, porque el salario que tienen es tan bajo que no les da para comprar un plan privado, y como están trabajando no tienen derecho al plan del gobierno. Qué gran justicia se le ha hecho a la salud del pueblo de esa manera. Esos reclamos tienen que estar presentes, esas exigencias. Cuando yo vaya a votar, tengo que pensar en eso. No es pensar en el color, porque ya el color, ya tú sabes cuáles son los resultados de votar por un estricto color o por una insignia. La situación, María nos demostró o nos recordó, y los que no lo sabían, pues se enteraron, que el 85% de lo que comemos es de afuera, viene de afuera, no hay seguridad alimentaria. Oye, ¿qué hemos hecho a través de los años en esa dirección? Por eso es que todas estas iniciativas comunitarias, que por ejemplo Idebajo es una de ellas, nosotros hablamos de Idebajo porque es la de la casa, Claro. pero aquí en Puerto Rico se están desarrollando un sinnúmero de iniciativas que a través de este programa también nosotros, a través de Desde el Barrio, hemos podido contactarlo y han compartido sus experiencias con nosotros. Aquí hay muchos esfuerzos en Puerto Rico, que esos son los que tienen que darle dirección al país. El programa de gobierno ya está elaborado. Pregúntenle a las comunidades qué es lo que quieren lograr con esos huertos, qué es lo que quieren lograr con la energía solar, qué es lo que quieren lograr con la reparación de vivienda y construcción de nuevas viviendas. Ellos ya tienen el programa de gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los políticos están desconectados la mayoría de esa realidad. Lo saben las comunidades. Y eso es lo que nos permite a nosotros unirnos como puertorriqueños, porque aprendimos en María a que nosotros podemos hacerlo. Aquí ya aprendimos que no podemos esperar por FEMA. Bueno, todavía hay gente que está esperando por FEMA. Sí. Y seguirán. Pero ya algunos ya resolvieron hace rato sus situaciones. Todavía falta por resolver, pero lo hemos hecho nosotros, a veces sin gobierno. Sin gobierno. Y ese es el valor que tienen todas las comunidades que están en la lucha permanente por rescatar y resolver problemas sociales que encontramos todos los días. Y que
el político, el que ha sido electo, debe responder a apoyar esos esfuerzos y esas iniciativas que se están dando comunitarias, porque esas son las que construyen el país. Y por eso este sistema se cambia de esa manera. En la medida en que nosotros podemos ir escuchando y estar de verdad en sintonía con el pueblo. Si no nos escuchan, nos vamos a tener que hacer escuchar. Y una manera, es una expresión, es ir a esas elecciones. Muchos van a ir y van a protestar. O sea, el voto se convierte en una protesta. No quiero más de eso que me has ofrecido por tanto tiempo. Yo quiero otro camino, otra alternativa que responda a nuestras aspiraciones. Y esa es la importancia y el sentido que puede tener el ir a votar a unas elecciones. Los pensionados están pendientes porque hay políticos ahí que se llaman de partidos principales que no se han comprometido con ellos por escrito, que eso es bien sencillo. Lo que pasa es que se están cuidando porque se han comprometido antes y no han cumplido. Entonces ahora ni se atreven a reunirse. Aquí hay un montón de organizaciones que han llamado a los llamados políticos de partidos principales y no acuden. Aquí hubo organizaciones magisteriales donde los dos candidatos, ni el azul ni el rojo, fueron. Organizaciones de trabajadores que no fueron tampoco a reunirse con ellos a dialogar, con los del área ambiental, con los de la Universidad de Puerto Rico. O sea, aquí se sienten amenazados. Pues vamos a materializar esto. Pero se materializa no empujándolos, no es con odio, no es con repudio, no es con rechazo. Es que la agenda la tenemos que definir nosotros como puertorriqueños y tenemos que confiar en nuestras capacidades para reconstruir al país, para resolver problemas sociales, fortalecer nuestra cultura, nuestro sistema educativo con una visión puertorriqueñista de la educación, el establecer empresas comunitarias, el que podamos rescatar las escuelas, unas para abrirlas y otras para convertirlas en centros comunitarios o centros para generar empresas comunitarias que podamos generar ganancias. O sea, hay trabajo. La gente necesita trabajo. Necesitamos trabajo. Y así que vamos construyendo patria, fortaleciendo la agricultura, fortaleciendo el turismo. O sea, hay aquí la agenda. La definieron ya las comunidades. Por eso es que yo valoro lo que ocurrió en el 2019, porque ahí la insignia principal que los unió fue nuestra bandera. Eso fue lo que nos unió y es lo que nos debe continuar uniendo después del 3 de noviembre. Sí. Yo creo que, mira, yo estaba escuchando los otros días a alguien haciendo una presentación precisamente hablando del tema electoral, pero en España. Y él decía, mira, a mí, si yo le voy a poner prioridad a algo, a mí no me preocupa tanto lo que tú vas a hacer en las elecciones como lo que vas a hacer en el resto del ciclo electoral. Uh-huh. Porque las elecciones es un día. Uh-huh. Y el resto del año es que realmente uno puede realmente hacer política en el sentido de ser gestor de alguna política. Es decir, esto es lo que queremos. Exacto. Si yo voto y el resto del cuatrienio estoy pues tirado en mi casa esperando a que lleguen las próximas elecciones, pues realmente estoy dejando, ahí sí que estoy dejando, haya votado o no, uh-huh, ahí sí que estoy dejando que otros hagan por mí. Exacto. Y que otros decidan lo que va a pasar en el país. Yo puedo votar o no votar y el resto del año estoy metiendo mano, tratando de cambiar las condiciones en mi comunidad, tratando de echar para adelante, pues ahí estoy haciendo política, ahí estoy Correcto. Incidiendo en el futuro y en las decisiones que hay que tomar. Claro, ahí hay un asunto, ¿verdad?, que las elecciones tienen, y digo esto con mucha candidez, tienen un cierto grado de replicar la cultura de consumo. ¿A qué me refiero? Uno va a las elecciones como va a una tienda, ¿no? Y va a buscar lo que uno quiere en esa tienda. Después de haber mirado el chopper. Y va y tiene la gratificación inmediata que tiene el mismo consumo, ¿no? De que yo voy, me meto a la tienda, cojo la cosa,
la pago y me voy y ya tengo la cosa. Y de momento me siento que tuve la gratificación, tuve el resultado inmediatamente. La construcción de políticas desde la perspectiva comunitaria es más lenta, tarda más. No es inmediata, ¿no? Entonces las elecciones nos replica esa noción de consumo, de que uno llega, coge la cosa, la paga y se va y ya tiene la cosa en las manos, ya tuvo el resultado. Y eso para nosotros es importante recalcarlo, porque es una discusión importante en el país que no se tiene de cómo las elecciones se ven como un elemento, o sea, no es para descartarlo, como dice Emilio, pero se les da quizás más importancia a veces de la que tienen, porque replica la misma lógica que nos han metido en la cabeza de que la solución a todo es consumir. Y el problema que tiene eso es que precisamente el consumo lo que hace es inutilizar la capacidad de hacer. Porque para consumir, alguien más tiene que haber generado la producción de las mercancías que yo voy a consumir. Esa mercancía no la hago yo. Porque si la hiciera yo, no la voy a consumir. Porque al hacerla, pues ya la tengo en las manos. Así que no necesito irla a consumir. Para que las elecciones funcionen, siempre tiene que haber un otro o una otra que gestiona la política y me ofrece una alternativa que yo voy a consumir, que yo voy a votar por ella, ¿no? Así que un poco, y eso tiene que ver también con la noción que nos han metido en la cabeza de que nosotros no podemos gestionar, de que siempre tiene que haber alguien de afuera que nos resuelva el problema, que nos presente las alternativas. Las alternativas no están en nuestras manos y no salen de nosotros mismos, ¿no? Así que un poco, sí, para nosotros es importante poner en su justa perspectiva en las elecciones usando esa metáfora. Y una metáfora que también nos choca porque cuando nosotros a otros sectores, y esto nos pasa bastante con algunos sectores de clase media, que nos dicen, bueno, pero es que está chévere lo que ustedes están haciendo. Eso es bien bonito. Es como para ponerlo en un marquito y ponerlo en la entrada de la puerta, ¿no? Deja tirarle una foto. Exacto. Pero no es suficiente. Eso no genera efectos inmediatos. Y ahí vuelvo y digo, pues bueno, es que tú estás pensando en los mismos términos consumistas. Porque es lo mismo. Es la cosa de que el consumo permite el sentir que yo resuelvo la cosa inmediatamente. Yo no tengo que hacer nada. Solamente montarme en mi carro, llegar a la tienda, coger la cosa e irme. Digo, tienes que pagarla si te vas, ¿verdad? Te acusan de robártela, ¿verdad? Tienes que pasar por ese último paso también. Pero tú sabes que la cosa se puede resolver sin yo tener que hacer mucho de mi parte. Y entonces, distinto a lo que estamos planteando desde las comunidades, que es nosotros, la política está en nuestras manos. La gestión está en nuestras manos. Sí. Y como dice Emilio, nosotros sabemos lo que necesitamos porque somos los que lo vivimos. Porque tú no puedes entender lo que tú necesitas si tú no lo vives. Y si tenemos esa política en las manos, lo que nos toca es construirla. Lo que pasa es que para eso hay que dedicarle tiempo y hay que tener paciencia. Y eso es algo que los pobres sí tenemos. Sí. Paciencia y perseverancia. Y eso lo sabe cualquiera que en el barrio ha visto cómo el vecino o uno mismo ha estado acumulando bloques por 3 años en el patio. Sí. Hasta que tiene lo suficiente para hacer la casa. Porque nosotros no tenemos las condiciones para comprar así de inmediato. Así que tenemos que estar poco a poco, ¿verdad?, generando las condiciones para eso. Y yo creo que ahí hay una diferencia fundamental. Si en algún momento de la historia del país llegara a hacer que esas dos cosas se toquen, que la realidad de los pobres y de los sectores populares del país se encuentren con el proceso electoral en la misma onda, de que respeta esos procesos, de que los reconoce y de que la gente que está ahí viene de esos sectores y entiende esa lógica, y lo que va es a poder usar esa herramienta para aquí, yo creo que sería un paso fundamental en el país. Y hay gente buena ahí, definitivamente, que conoce esos procesos. Pero el andamiaje es tan y tan pesado y tan completo y complejo que yo creo que es hora de que nos hablemos claro. Es hora de que nos hablemos claro. Porque el bipartidismo es importante. Yo estoy emocionado.
con el hecho de que hay un paso histórico en el país, de que el país, uno siente que sí, que se está moviendo hacia entender, bueno, hay que empezar a tomar otro camino. Y eso es importante. Claro, eso es un paso importante y hay que reconocerlo. Y un paso que lo estamos viendo con personas mayores que son un poco recalcitrantes y aguantados para moverse a un cambio. Pero son personas mayores que están pensando, la decisión que yo tome ahora, la van a vivir esos hijos, esos nietos míos. Exacto. En eso es que ellos están pensando. Pero nos falta gestión, porque eso, vuelvo e insisto, aunque hay sectores que han dado sus luchas, el magisterio ha dado su lucha, etcétera, etcétera, esas luchas han estado tan y tan particularizadas que nadie, honestamente, incluyendo lo que nosotros hacemos, puede reclamar que lo que pasó, por ejemplo, en el 2019 fue gestión política consciente de alguien en particular. Ajá, exacto. Realmente surgió porque es que la gente está cansada. Sí. Porque esta cosa se está derrumbando en nuestra cara. Y la acumulación. Sola. Sí. Y la gente sola está llegando a la conclusión, bueno, esto no sirve. Por fin uno dice, pues esto uno trató y siguió dándole break y le daba al televisor por detrás y pues a veces se volvía a ver la imagen y decía, lo dejaba ahí. Ya el televisor no se ve. Ya no se ve. Por más Entonces puño que le dice, dé. pues hay que botarlo ya. Pero ese paso a llegar a esto que estamos hablando, de realmente decir, convertir lo que pasó en María en una manera de hacer política nueva, que verdad sea una nueva manera de hacer política, eso hay pasos que dar. Y definitivamente quizás alguna gente aliada en espacios de poder podrían facilitarlo, pero no se construye si la gente abajo no está poniendo la zapata y poniendo los bloques y haciendo el trabajo que hay que hacer, porque ese trabajo de hacer una nueva política está todavía por venir. Hay una cosa muy importante en todo lo que tú has planteado. Ya se dio un paso. Sí. En el verano del 2019 se dio un paso. Las comunidades desde su parte interior han ido mirando todas esas problemáticas de las que ya están hastiadas, de que nadie las cumple, le prometen con miles choppers y a la hora de la verdad no pasa nada. Ya las comunidades, por lo menos en sus entornos, en muchas de ellas, está en el corazón naciendo ese trabajo hacia esa nueva política que va a surgir. De que la cosa hay que irla llevando poco a poco porque no es fácil una transición de un bombardeo que nos han tenido todo el tiempo y encima también te dicen que tú no sirves para nada porque tú eres vago, que somos chiquitos, que si patatín, que si patatán. O sea, tú eres como el niño maltratado que te pueden, o un pichón que está, desde que nació está enjaulado, tú le abres la jaula y no sabe qué va a hacer. Pues por ende, mi gente, yo lo único que les digo, si usted vaya con conciencia, no vaya con prisa, analice todos los choppers de todos los que le han ofrecido, mírenle la cara, verdaderamente, mírenle la cara y mírenle los ojos, porque la expresión de los ojos dice mucho de quién de verdad él está hablando con sinceridad y con seriedad a usted como ciudadano. Y entonces su conciencia, la conciencia, usted ejerza, si es que quiere ir a ejercer ese supuesto derecho, porque también lo tiene el de quedarse en su casa. Así que ese es ¿verdad? Lo único que yo les digo, para que vayamos en paz y podamos de verdad construir una patria que sea digna de vivir para nuestros nietos, porque ya nosotros nos vamos para el carajo ya mismo. Anda para allá. Bueno, tomemos esas palabras de exhortación de Cedric como la exhortación final del programa de hoy, para ir concluyendo, conscientes de que hemos caminado, hemos avanzado y es importante que vayamos forjando ese nuevo Puerto Rico, ese nuevo país que queremos establecer y que queremos ir construyendo, porque el próximo 3 de noviembre hay muchas cosas que, como las hemos descrito aquí, que están cargadas de faranduleo, de consumismo, y que después que pase ese 3 de noviembre,
pues todo vuelve a ser igual. Así que quienes lo vamos a hacer diferente somos todos nosotros los puertorriqueños que queremos trascender. Y ya hemos trascendido, porque todas nuestras organizaciones lo bueno es que trascienden la visión político-partidista. Eso es parte de la madurez que se ha logrado de muchas de estas organizaciones comunitarias. Trascender la visión político-partidista, que antes eso era una pelea interna en todas las organizaciones. Sí. Así que como puertorriqueños celebremos una vez más nuestra puertorriqueñidad. Y el 4 de noviembre en adelante tenemos que seguir construyendo ese nuevo Puerto Rico al cual aspiramos. Amén. Todos los días, tierra de hombres que aunque ausentes la siguen amando, tierra de la plena bomba y del aguinaldo. Esta tierra tan hermosa es mi bandera y por eso va conmigo por doquiera. Esta tierra tan hermosa es mi bandera y por eso va conmigo por doquiera. Ondeando sobre el viento, veo volando mi bandera, y orgulloso yo me siento de mi solitaria estrella. Es refugio a los que lejos de Borinquen van, porque siempre su bandera al frente irá. Ondeando sobre el viento, veo volando mi bandera, orgulloso yo me siento de mi solitaria estrella. Es refugio a los que lejos de Borinquen van, porque siempre mi bandera al frente irá. ¡Viva Puerto Rico! Que de donde yo vengo me preguntan por doquiera. Me preguntan que de dónde es mi bandera, que por qué razón tan solo tiene una estrella. Yo les contesto que esa estrella es Puerto Rico, tierra donde vive el negro junto al blanco en armonía, tierra donde brilla el sol todos los días, tierra de hombres que aunque ausentes la siguen amando, tierra de la plena bomba y del aguinaldo. Esta tierra tan hermosa es mi bandera y por eso va conmigo por doquiera. Esta tierra tan hermosa es mi bandera y por eso va conmigo por doquiera. Ondeando sobre el viento, veo volando mi bandera, y orgulloso yo me siento de mi solitaria estrella. Es refugio a los que lejos de Borinquen van, porque siempre su bandera al frente irá. Ondeando sobre el viento, veo volando mi bandera, orgulloso yo me siento de mi solitaria estrella. Es refugio a los que lejos de Borinquen van, porque siempre mi bandera al frente irá. Ondeando sobre el viento, veo volando mi bandera, y orgulloso yo me siento de mi solitaria estrella. Es refugio a los que lejos de Borinquen van, porque siempre mi bandera al frente.